Amén. Gracias, Claudio. Buen día, hermanos, a todos. Es una alegría, como siempre decimos, poder compartir este tiempo. Realmente Dios es maravilloso, es bueno, es misericordioso y realmente nos sentimos unos privilegiados de poder pasar este tiempo juntos. Bueno, como decía Alfredo, ¿no? Felicitar a los que están con cámara y, y yo sé que hay algunos, pero son pocos, los que tienen problemas de internet. Sé que son pocos porque me mandan mensajes y me dicen, mira, estoy sin cámara porque tengo poca señal, estoy sin cámara porque tengo problemas de internet. Entonces, son pocos. Y el resto, eh, oramos para que eh, puedan conectarse con cámaras y podemos vernos, saludarnos. Es lindo compartir este tiempo juntos. Y venimos estudiando la palabra y hoy me toca compartir un tema muy lindo, muy interesante. Es un tema que, como dice el apunte, no tendría que ser algo normal en la vida de todo cristiano. Y hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Y la definición que da la Real Academia dice, se llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Cuando nosotros nos disponemos a ayunar, tenemos que empezar a abstenernos de alimento y de agua, con un objetivo, con un propósito. Y obviamente hay muchos tipos de ayuno, hay muchas formas de ayunar. Y vamos a, entre todos, a ir leyendo la palabra y a ir buscando el significado que Dios le da al ayuno y la importancia que Dios le da al ayuno y la importancia que tenemos que darle nosotros como hijos de Dios al ayuno. Dijimos que ayunar es abstenerse de comida, alimento, abstenerse de bebida. Y nosotros vemos en Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ahí podemos ver la importancia del ayuno. Ahí vemos cómo los primeros cristianos tenían este acto como algo cotidiano en sus vidas. ¿Qué enseña Jesús sobre el ayuno? Y ahí vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 16 y 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante que una frase muy parecida lo vemos cuando Dios habla de la oración. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es un arma poderosa en nuestras manos. El ayuno siempre va de la mano con la oración. Es bueno orar, nos hace bien orar, pero la oración se potencia más cuando ayunamos. Jesús nos muestra que no debemos hacer demasiada propaganda cuando ayunamos. Y me venía a la mente cuando el fariseo oraba ahí delante de Dios y él decía: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Y empezaba a hacer alarde de todo lo que él hacía. Y entre esas cosas decía: yo ayuno, yo diezmo. Y Dios, dice la palabra, que no miró con agrado. Y acá lo vemos en Mateo, que dice que ya tienen su recompensa. Aquellos que quieren, como decimos acá, figurar o querer sobresalir, de querer mostrar qué tan espirituales somos, que ayunamos, y ayunamos todas las semanas, y ayunamos tanta cantidad de horas. Cuando uno se predispone a ayunar, es porque realmente necesita de Dios. Cuando uno se predispone al ayuno, lo que está diciendo es: Señor, quiero menguar para que crezcas tú. Entonces dejamos de lado algo tan importante para nuestra salud física, que es la comida. Una de las cosas que nosotros como seres humanos estamos todos los días pensando es: ¿cuándo vamos a desayunar? ¿Cuándo vamos a almorzar? ¿Cuándo vamos a merendar? ¿Y cuándo vamos a cenar? La mayoría, no digo todos, pero la mayoría de las personas estamos pensando en eso. Y después yo digo, no hace falta darse cuenta quiénes son los que piensan más en la comida y la bebida, ¿no? Con solo mirarlo, ahí te das cuenta de quiénes están pendientes del alimento, ¿no? Pero qué bien que nos hace salir de esa normalidad que tenemos a diario y empezar a hacer en nuestras vidas el ayuno de algo normal. Tenemos, como decía, distintos tipos de ayuno. Nosotros conocemos el ayuno normal, que es abstenerse de alimento. Cuando leamos ahí los apuntes, vamos a encontrar que Jesús, cuando comenzó su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto y ahí ayunó 40 días y se abstuvo de alimento y de bebida. También vamos a leer que Moisés se abstuvo durante 40 días de alimento y de bebida. También Elías, pero estos son casos especiales. Los que estudiamos salud sabemos que el cuerpo humano no puede subsistir o no puede vivir más de 3 días sin beber o comer.
Podemos sí pasar días tomando agua únicamente, pero después empieza todo el organismo a descompensarse, porque no es normal. Entonces tenemos que tener cuidado con estos, cuando nos dedicamos y disponemos un tiempo a ayunar. Pero vemos que Dios es el al cual nosotros tenemos que imitar, a Jesús. Él dedicaba tiempo al ayuno y a la oración. Vemos también en la Escritura, en Marcos, que los discípulos de Juan ayunaban y que era una costumbre normal. Entonces le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros lo vemos, dice a los discípulos de Juan, y ellos ayunan. Pero estamos observando a tus discípulos y los tuyos no ayunan. Entonces Jesús le dice que, perdón, dije Marco, es Mateo 9:15, dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús, nuestro Señor, Él estaba en medio nuestro. El esposo y la novia estaban juntos. Entonces, dijo, cuando el novio no esté, entonces ahí sí, la novia tiene que empezar a ayunar. Y este es el tiempo en que su iglesia y todos nosotros tenemos que tener tiempos de ayuno. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy. Entonces, como iglesia, todos nosotros, porque todos formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande, tenemos que ayunar. Como familias, tenemos que ayunar. Obviamente sabemos que no todos pueden ayunar de la misma manera. Hay gente que tiene algún problema de salud y entonces no puede pasar muchas horas sin comer. Una persona diabética no puede pasar más de 8 horas sin comer. Una persona que sufre de presión baja, también no es aconsejable pasar muchas horas sin comer. Un adolescente, un niño, tampoco puede pasar muchas horas. Pero eso no implica que no puedan ayunar. Entonces ahí tenemos que manejarnos y ver la manera que todos podamos ayunar. Que todos podamos durante el día tener este tiempo de ayuno y oración. Ayunar no es solamente abstenerse de la comida, es decir, bueno, hoy voy a ayunar, no voy a comer nada, pero me voy a sentar a ver, hoy juega fútbol, no sé, ayer a la tarde jugaba Barcelona, y pudimos ver el partido, entonces decir, bueno, si hoy me toca ayunar y hay fútbol, es ayunar y orar. Entonces, tenemos que dedicar ese periodo de ayuno a la oración. Es buscar a Dios. Es apartar. Ahora tenemos muchas cosas que nos distraen. El celular, el televisor, la computadora. Entonces, cuando empezamos un periodo de ayuno, es ayunar también de todas estas cosas.
Porque el ayuno nos tiene que llevar a buscar a Dios. El ayuno nos tiene que llevar a buscar la presencia de Dios. El ayuno nos ayuda a dejar de lado las cosas que me son lícitas para buscar las cosas espirituales. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Y ahí vamos a encontrar varios propósitos. El primero es nuestra santificación personal. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Y el ayuno nos lleva a buscar la santidad. El ayuno nos lleva a buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos la perfección, porque nosotros buscamos llegar a ser como Jesús, esa es nuestra meta. Cuando nosotros ayunamos, nos humillamos delante de Dios. Y este cuerpo pecador y este cuerpo que constantemente quiere resucitar, cuando nosotros ayunamos, lo dejamos de lado. Porque cuando uno ayuna, físicamente se debilita. Cuando uno ayuna, se aparta de todas aquellas cosas que nos rodean de este mundo. Por eso también tenemos que ver de buscar tiempo de oración y de ayuno, en lo posible cuando no tenemos que trabajar. Sé que algunos trabajan de lunes a viernes, entonces un sábado, un domingo, podrían dedicar tiempo de ayuno y oración, porque es cuando más tiempo pueden estar con el Señor. Pero los que trabajamos de lunes a sábado nos queda poco tiempo. Pero aún así, estando en el trabajo, podemos estar pendientes en ayuno y en oración. Cuando ayunamos, disciplinamos nuestro cuerpo. Y como decía al comienzo, nuestra mente y todo nuestro ser comienza a compenetrarse más en las cosas espirituales. Y ahí donde todo nuestro ser va siendo santificado, va siendo transformado, va siendo cada vez más semejante a Jesús. Vamos a encontrar cuando leamos el apunte, Hechos, en donde, por ejemplo, Esdras 8, 21, 23 y Nehemías 9, 1 al 3, donde buscaban que Dios los oiga. Cuando buscamos a Dios en ayuno y oración, buscamos que Dios nos escuche. Cuando nosotros dedicamos a orar, sabemos que todo lo que le pidamos a Dios en oración creyendo lo vamos a recibir. Sabemos que tenemos que orar sin cesar, sabemos que tenemos que orar todo tiempo y lo venimos haciendo. Pero cuando a ese periodo de oración le sumamos el ayuno, ese poder entre el ayuno y la oración se profundiza más y le confirma a Dios cuán deseoso estamos de que Él oiga nuestra oración. Muchas veces nos toca vivir situaciones difíciles. Me acuerdo, el rey Josafat estaba en guerra y se venían contra él muchos ejércitos. Y eran
40.000 contra 10.000, si no me falla la memoria. Y dice que el rey se humilló y mandó a todo el pueblo a hacer ayuno y cilicio para buscar la guía de Dios y para buscar auxilio de parte de Dios. Y vemos que son situaciones extremas que los lleva a buscar a Dios. Y vemos cómo Dios responde a ese clamor, a ese deseo de que Dios responda a nuestra oración. Y cuando dedicamos este tiempo de ayuno y oración, le estamos diciendo a Dios, Señor, esto lo pongo delante de ti. Y me doy cuenta que soy inferior, me doy cuenta que esto me sobrepasa, me doy cuenta que esto no tiene solución según mi punto de vista, pero yo quiero que vos me guíes, me muestres, que tú me ayudes a salir de esta situación difícil. Dios nos anima a tener tiempos de ayuno y oración. Otra de las cosas que podemos ver en la palabra es cuando Nínive es exhortada por Jonás y le dice va a ser destruida si no se arrepiente. Entonces ahí vemos a todo Nínive, inclusive hasta el mismo rey, convocar ayuno y oración para buscar el perdón de Dios. Porque lo que estaba anunciando Jonás era que iba a ser destruida, porque Dios había decidido destruir toda la ciudad. Y ellos buscaron a Dios en ayuno y oración. Después, cuando ustedes en sus casas lean, van a ver cómo todo el pueblo reaccionó ante esa mala noticia y clamó a Dios y pidió perdón, le pidió misericordia. También me viene el ejemplo de David, después que pecó, después que hizo las cosas mal, él también toma un tiempo de ayuno y oración para que Dios tenga misericordia de él y de el hijo que estaba por venir. El ayuno nos lleva a despojarnos a nosotros mismos de todas nuestras cosas personales, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras cosas cotidianas, para buscar las cosas de arriba, para poner la mirada en las cosas de arriba. Dios está constantemente mirando a sus hijos. Hoy estamos todos reunidos, cada uno en sus hogares, y Dios está mirando el corazón de cada uno de ustedes. Yo puedo ver las caras, puedo ver los gestos de algunos, no de todos, y puedo ver cuánta alegría, cuánto entusiasmo hay en cada uno de ustedes. También se puede ver por ahí el cansancio de una semana agotadora. También se puede ver la angustia por alguna situación. Pero Dios mira el corazón.
Y Dios mira el deseo de cada uno de nosotros. ¿Y cuánto más? Cuando dedicamos un tiempo de ayuno para el Señor. Es ahí donde Dios se manifiesta. Y lo podemos ver y lo van a ver cuando leamos cada uno de los versículos que están ahí puestos. Necesitamos ayunar para recibir entendimiento y revelación de cuál es la voluntad de Dios. Debemos ayunar cuando tenemos que tomar cuando tenemos que tomar decisiones en situaciones difíciles. Debemos buscar la guía del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Cuando leemos esta palabra, decimos, entonces tengo que estar orando todo el tiempo y tengo que estar ayunando todo el tiempo, porque necesitamos de la guía de Dios. Por eso vemos que es importante el ayuno. Jesús ayunaba, siendo Dios, Él ayunaba, porque no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él ayunaba para buscar la guía del Padre en cada situación. Cuando Jesús fue al desierto y estaba ayunando y estaba orando, apareció Satanás para tentarlo. Y Dios salió victorioso. Y Dios salió vencedor, porque estaba ayunando, orando y en comunión con el Padre. Cuando el enemigo se te presente, vas a salir victorioso, vas a salir vencedor. Y ahí cuando la palabra de Dios, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, toma más fuerza en nosotros. Porque cuando estás ayunando y estás en oración, tu vida se potencia. Tu espiritualidad aumenta y cada vez somos más semejantes a Jesús. No es que cuando digo aumenta, no es que en algún momento disminuye, no, sino que nosotros, al morir a la carne, somos fortalecidos en el Espíritu. Después hay una frase de Jesús en Marcos 9:29, donde él dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, si leemos así, en primera instancia decimos, entonces para echar fuera demonios tengo que orar y ayunar. No, ya tenés que llevar una vida de ayuno y oración, para que cuando se presente una situación como esta, estés preparado para echar fuera demonios. No es que Jesús iba ayunando en la barca y orando cuando se le apareció en la orilla el endemoniado gadareno. Él ya llevaba una vida de ayuno y oración. Entonces, cuando se le presentó el endemoniado, vemos la victoria. Es más, él dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Entonces nosotros, cuando estamos en tiempos de ayuno y oración, podemos estar seguros que vamos a tener la victoria sobre Satanás y sobre los demonios. Entonces no tenemos que tener miedo ni temor,
si se manifiesta el Satanás y sus demonios en algún momento en nuestro caminar. Porque Jesús dice, hasta los más complicados, hasta los demonios más fuertes, si estás en periodo de ayuno y oración, los podés vencer. Tenemos que ayunar, porque nos hace bien subyugar el cuerpo. Como decía al comienzo, en 1 Corintios 6:12 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cuando ayunamos, dejamos de estar pendientes de las cosas de este mundo para empezar a estar pendientes de las cosas del Señor. Empezamos a disciplinar a nuestro cuerpo. Empezamos a disciplinar nuestras vidas. El ayuno para el discípulo tiene que ser una práctica normal, así como el ejercicio físico es para el atleta. Los que alguna vez competimos en algún deporte, sabemos que mientras más entrenamos, mientras más nos esforzamos, mientras más nos sacrificamos, mientras más nos cuidamos, más vemos el resultado en nosotros. Bueno, ustedes saben que yo para el fútbol no soy muy bueno. Me defiendo. Soy medio Palermo, medio duro, pero siempre hace goles. Pero algo que a mí me apasionaba y me apasiona, aunque ahora no lo practico tanto, es el básquet. Entonces yo jugué mucho tiempo al básquet. Y para ser un buen jugador de básquet tenía que entrenar y tenía que esforzarme. No sé si alguna vez vieron algún loco ahí con una pelota naranja por la calle, caminando, haciendo botar la pelota. Bueno, yo era uno de esos, porque entendía que la pelota no se puede despegar de la mano. Entonces andaba con la pelota para todos lados. Y mientras más la hacía botar, más se pegaba la pelota a mi mano. Y era casi imposible sacarme la pelota de la mano, porque estaba pegada, porque estaba unida. Éramos uno con la pelota. Y mientras más practicaba el tiro al aro, más se hacía la eficacia. Es más, hasta a veces cuando jugábamos con los muchachos, cerraba los ojos y tiraba al aro. Y tú decías, pero tenés que estar mirando. Pero cuando ya tenés el mecanismo aceitado, entra la pelota sola sin que estés mirando. Cuando estamos teniendo estos tiempos de ayuno y oración, es cuando más nos hacemos uno con el Señor. Es cuando más nos afianzamos en nuestra relación con el Señor. Es cuanto más nos fortalecemos y es cuanto más los dos, en el caso del básquet, la pelota y yo, y en el caso espiritual,
Cristo y yo somos uno. Y como dice Romanos, nada ni nadie nos podrá separar. Vamos a tener aflicción, vamos a tener luchas, pero el Señor está con nosotros. Y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso tenemos que hacernos uno con el Señor. Es por eso que es importante el ayuno. Es importante la oración. Es importante entender que si queremos llegar a la meta y queremos ser como Jesús, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el objetivo. Y aunque por un momento cierre los ojos, el Espíritu te va a guiar y te va a llevar a la victoria. Damos gracias al Señor porque nos da esta herramienta tan valiosa, tan importante, tan fundamental. Entonces, les invito a que cada uno aproveche esta arma que tenemos. Y empecemos a tener tiempos más constantes de ayuno y oración. Yo sé que algunos ayunan, yo sé que algunos tienen ese tiempo, pero a veces no es constante. Habíamos hablado de abstenerse de alimento, habíamos hablado de abstenerse de una manera parcial o de una manera total. Hoy está de moda ¿cómo le dicen? Se me fue el nombre. El ayuno, están haciendo dieta. Ay, se me fue el nombre. Ayuno intermitente. Ahí te leí los labios, Eve. ¿Ves? Por eso es importante estar en la cámara, ¿ves? Ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque dice que tiene algunos beneficios en nuestro cuerpo. Obviamente tiene que ser controlado, tiene que ser supervisado. Pero digo, el mundo se pone a ayunar por algo físico. También nosotros tenemos que hacerlo, pero con mucho más porque es espiritual. Y también vemos el resultado en lo físico, no solamente en lo espiritual, sino que también vamos a notar que físicamente todo nuestro cuerpo va a cambiar. Todo nuestro ser cambia. Nos hace bien el ayuno, no solo espiritual, sino también el ayuno físico. Vemos que es una herramienta valiosa para nosotros. Como decía, tenemos que tener cuidado. Ahí en Daniel capítulo 10, versículo 3, ahí vemos cómo él dice que no se abstuvo de comida, pero sí se abstuvo de las cosas deliciosas, de aquellas cosas que eran lícitas, pero que no eran buenas para ese tiempo. Así también nosotros, en algún momento, si no podemos ayunar total, o no podemos hacer un ayuno normal, podemos hacer un ayuno parcial y dejar aquellas cosas deliciosas o aquellas cosas que nos gustan tanto. A mí me gustan mucho las cosas dulces, me gusta mucho la carne, a mí me gusta todo, hay solo un alimento que no me gusta. Abstenerse de esas cosas
es un ayuno parcial, porque el ayunar tiene que ser un esfuerzo de parte nuestra. Y cuando lo haces un hábito, y cuando lo haces algo normal, no te cuesta. Me acuerdo de mis primeros ayunos, me dolía la cabeza, me agarraba una desesperación por comer, porque la cabeza está acostumbrada a que en cierta hora tiene que entrar alimento, y comienza el estómago a sonar, y comienzan a prenderse físicamente todas las alarmas, pero ahí es donde tenemos que golpear nuestro cuerpo, ahí es donde tenemos que poner toda nuestra atención en las cosas espirituales. Y los primeros ayunos cuestan, pero después, una vez que lo hacemos un hábito, ya no nos cuesta. Podemos pasar horas sin comer. Podemos pasar días sin comer, solamente bebiendo líquido. Entonces, nosotros todos tenemos que cada uno buscar un tiempo de ayuno y oración. Amén. Si sos joven, si sos niño, si sos adolescente, si sos jóvenes, si sos mayor, si sos grande, joven de tercera edad, cada uno tiene que apartar un tiempo de ayuno y oración. Buscar la forma de tomar y apartar un tiempo. Porque a veces, ¿qué decimos? No, yo soy diabético y no puedo pasar muchas horas sin comer, entonces no puedo ayunar. Busca la manera, busca la forma. Tal vez no sea todo el día, pero sí algunas horas de abstenerte de comer y de abstenerte de todas aquellas cosas que te distraen y que no hacen que te puedas enfocar en las cosas de Dios. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a tener tiempos de ayuno y oración. Muy bien, vamos a orar. Les cuento algo. Antes de predicar, estaba descompuesto. Estuve a punto de decirle a Alfredo, estate atento que si me descompongo vas a tener que seguir vos. Y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, dame gracia, sabiduría y sobre todo la fuerza para poder resistir. Y gracias a Dios pude terminar. En el proceso que iba predicando, el Señor fue haciendo la obra. Bueno, ustedes oraron, así que el Señor puso sanidad en mi estómago, así que yo creo que hoy vamos a hacer ayuno y oración. Pero vamos a tomar este tiempo que nos toca orando y ayunando. Como les decía, van a ver ahí en los apuntes realmente lo hermoso y la bendición que encontramos al ayunar y al orar cada uno personalmente. Señor, te